buenas noches a todos. Mi nombre es Dialma García. Bienvenidos a este programa llamado La Medicina de Dios. Estamos aquí todos los miércoles cumpliendo una profecía dada hace años atrás. Y aquí traemos enseñanzas sobre la sanidad, cómo se recibe la sanidad, cómo se recibe de Dios, sobre la fe. Hoy voy a hablar de la fe, sobre las leyes espirituales que necesitamos saber cómo funcionan para poder recibir lo que el Señor ya nos ha dado. El Señor quiere a su pueblo hispano sano. Y Él lo puso en mi corazón de que hay que poner estas enseñanzas como estamos haciendo todos los miércoles para que usted pueda conectarse y aprender cómo yo aprendí a recibir mi sanidad de un cáncer que trató de matarme. Bueno, vamos a comenzar con una oración. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por este día. Espíritu de Dios, te entrego este programa a ti. Saca de mi espíritu lo que ellos necesitan, mi Dios. Tú eres el maestro perfecto y tú sabes exactamente lo que ellos necesitan oír. Así que confío en ti, me quito yo y tú toma control de mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, yo quisiera hablar hoy de leyes espirituales porque voy a hablar de la fe de Dios, que es una ley. La fe de Dios es una ley. Nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesús. Cuando ocurrió ese traslado fue cuando recibimos al Señor. Yo sé que cuando yo iba a ir a Israel, yo quería saber todo sobre esa nación que yo iba a visitar. Quería saber los lugares, quería saber los hoteles, todo. Bueno, es importante que sepamos cómo funciona el reino de Dios, porque estamos en un reino diferente. En el reino de Dios, y hay leyes espirituales en ese reino que no van a cambiar porque fueron establecidas antes de la fundación del mundo. Todo lo físico fue creado por lo espiritual, por leyes espirituales. Así que vamos ahora un momentico a ir a la ley de fe. Yo aquí tengo hoy mi iPad para buscar la escritura, Hebreos 11. Voy a leer el versículo del 1 al 3 y el versículo 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que estamos viendo aquí la importancia de la fe. La fe es una ley y tenemos que saber cómo funciona esa ley. Romanos 3:27. ¿Dónde está vuestra jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que estamos viendo que la ley de fe es la ley que funciona en el reino de Dios. Y si nosotros no sabemos cómo opera esa ley, ¿cómo vamos a recibir de Dios? Si la palabra dice que sin fe no agradamos a Dios, Él te ha dado a ti la medida de fe. Cuando tú recibiste al Señor, en ese momento que tú oíste la palabra de Dios, Él te dio la medida de fe que tú necesitas para recibir salvación, sanidad, prosperidad, todo lo que ha sido ya pagado en el reino de Dios y para ti. Y a través de tu fe es que tú lo traes a lo físico. ¿Por qué la fe es tan importante? Porque la fe trae lo que ya está en el pasado, que ya ha sido dado, lo trae al presente porque ya ha sido pagado. La ley trae el pasado, por cuya herida fuisteis sanado. Lo trae al presente, la ley de fe, porque ya ha sido pagado. Ya la sanidad ha sido pagada, ya la prosperidad ha sido pagada, todo ha sido pagado en el reino de Dios.
Yo quiero tocar algunas de las leyes del reino de Dios antes de comenzar a hablar sobre la fe, el plan original de Dios para el hombre. Él quería establecer una familia de hijos y hijas, no siervos. Establecer un reino, no una organización religiosa. Establecer ciudadanos del reino, no miembros religiosos. Establecer una relación con el hombre, no una religión. Extender su gobierno del cielo a la tierra. Influenciar la tierra del cielo a través de nosotros, del hombre, del cuerpo de Cristo. Ese era el plan de Dios para el hombre y sabemos que cuando Él creó a Adán, que lo creó perfecto, lo creó espíritu, para poder tener una relación con Él, Adán obedeció al enemigo, al diablo, cuando lo tentó, la serpiente, y cambió de Dios. Y en ese momento hubo separación de Dios con el hombre, porque a quien tú obedeces, ese es tu Dios. Y así es que vino ese pecado original, que cada persona que nace de mujer, nace con ese pecado original. Pero ya Dios tenía un plan, tenía el plan de redención que había hecho con el Hijo, y Él envía al postrer Adán, al último Adán, a Jesús. Él es llamado el postrer Adán, para que nos saque del hueco que nos metió el primer Adán. Así que todo esto es importante para saber cómo estas leyes funcionan. Que el propósito de Dios es que Él ama tanto al hombre que Él quería tener una familia de hijos y de hijas. Y por eso es que Él envió a su Hijo para pagar el precio para que nosotros pudiéramos de nuevo tener comunión con ese Dios que nos ama tanto y tanto y tanto, que es el amor de Dios. Amor infinito, amor que nunca termina. ¿Cuáles son los conceptos del reino? El reino de Dios. Hay un rey y un señor. Autoridad suprema fluye de ese rey a nosotros. Él nos ha dado su autoridad. Hablé de eso por 2 semanas. Hablé de la autoridad y del nombre con Claudia. Y de esa autoridad y dominio ya te pertenece. Aunque no la uses, te pertenece. Y si tú no la usas, alguna persona la va a usar por ti. Y ese es el enemigo. Un territorio donde ejerce la autoridad. Una constitución, un pacto. Estos son los conceptos del reino, un pacto que deja ver la voluntad del rey para todos nosotros que estamos en este reino. Una comunidad de ciudadanos que viven bajo las leyes del rey. Y las leyes del rey es su palabra. Su palabra. En su palabra está todo lo que Él nos dice que nosotros tenemos, que ya nos ha dado, que ya ha pagado, y cómo debemos nosotros vivir de acuerdo a esa palabra que Él nos ha dado. Así que estamos viendo que los beneficios del reino le pertenecen solo a los ciudadanos. Si tú no recibes al Señor como tu Salvador y como tu Salvador personal y como tu Señor, no eres ciudadano del reino de Dios. Y el reino de Dios es el reino en que nosotros funcionamos. No funcionamos en este reino físico, aunque vivimos aquí, pertenecemos al reino de los cielos, que es el reino de Dios. Y hay leyes y principios establecidos por el rey, en nombre de Jesús y su palabra. Su palabra. Hay privilegios para todos los que somos ciudadanos de este reino. Nos ha sanado, nos ha prosperado, nos ha liberado, nos ha dado paz. Todo lo compró para atrás, todo lo que se perdió en el jardín del Edén. Hay un código de ética, relaciones sociales, conducta personal, un estilo de vida, de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Hay un ejército. ¿Sabes qué hay un ejército? Los ángeles. Esos ángeles los enviamos. Esos ángeles abren puertas, esos ángeles nos protegen, ellos cogen los papeles y los ponen en los lugares que nosotros queremos para que algo ocurra en nuestra vida. Así que esos ángeles es el ejército del reino de Dios. Y esos ángeles están a tu disposición y a la mía. Todos los días, esos ángeles yo los envío
a que me protejan, protejan a mi familia y ellos limpian los caminos físicos. No tiene que ver con lo espiritual, con lo espiritual es el Espíritu Santo, pero los ángeles mueven cosas aquí en la tierra, físicas. Hay un sistema económico del reino que garantiza a los ciudadanos acceso a prosperidad, que es la siembra y la cosecha, que es las ofrendas que nosotros damos. Porque sí, hay un sistema que nosotros diezmamos, pero ese sistema de diezmo es como el sistema que hay en el mundo que pagamos los taxes. Así que ese sistema es el sistema del diezmo. Los componentes del reino, un sistema de salud divina, un programa de educación, el Ministerio de Enseñanza del Espíritu Santo, un programa de impuestos, aquí vemos el diezmo. El programa de impuestos en el reino de Dios es el diezmo, que le pertenece al Señor. Un sistema central de comunicación, que son los dones del Espíritu Santo, los 9 dones. Un ministerio diplomático, somos embajadores de Cristo. Nosotros estamos para enseñarle a las personas cómo funciona el Evangelio de Dios y llevarles el Evangelio a ellos para que reciban al Señor. Un sistema de administración que significa que nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, ministramos a las personas, les damos amor, les ponemos manos para que reciban su sanidad, les enseñamos porque somos el cuerpo de Cristo. Un sistema económico, el sistema de dar y de recibir. Todo lo que tú siembras, tú recoges. Y la ley principal del reino es la ley de fe. Eso es lo que yo quiero hablar hoy. Yo quiero hablar de esa ley de fe, porque sin fe tú no recibes tu sanidad. Sin fe tú no agradas a Dios y no recibes nada de lo que ya Él ha pagado en la cruz de Calvario por ti. Así que ya yo leí del capítulo de la fe, lo que es la fe, pero la fe es una ley y queremos saber cómo funciona esa ley para que nosotros podamos vivir de acuerdo a esa ley de fe y recibir todo lo que necesitamos, traerlo de lo espiritual a lo físico. Hay una línea que divide el reino de Dios, que es la eternidad donde no hay tiempo, y el tiempo donde vivimos nosotros. Nosotros estamos supuestos a funcionar en el reino de Dios, porque la fe siempre es ahora. En el momento que se ora por ti, tú recibes tu sanidad, tu prosperidad, lo que sea. No lo has visto, pero lo recibes. Ahora, tú usas tu fe para traerlo de la eternidad a lo físico. Y eso es lo que vamos a aprender y hablar hoy. ¿Cómo es que se hace eso? Eso lo aprendí yo porque tuve que vivirlo. Y como tuve que vivirlo, ahora lo entiendo. Lo entiendo lo necesario que es cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar para que la fe de Dios funcione en nuestra vida. Bueno, vamos a ver. Dios ha puesto sus condiciones y lo que Él espera que hagamos en su palabra. Su palabra, que es Jesús, que es la palabra viva. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida en victoria, una vida con salud divina, con prosperidad, que no nos falte nada. La palabra es la que sana, la palabra es la que prospera hoy. Es fe en la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que saber cómo esa ley de fe funciona. ¿Cuáles son las leyes de fe? ¿Son muy difíciles? No, no son difíciles. No son difíciles. El amor de Dios es tan grande que Él lo ha hecho bien fácil para que toda persona que no ha estudiado, persona que no sabe leer, entienda lo que es la ley de fe y pueda prosperar y recibir su sanidad y todo lo que ya Él pagó por nosotros en la cruz de Calvario. Así que la ley de fe es una ley bien simple. Y para nosotros hablar de esa ley,
tenemos que ir a Marcos 11. Vamos a ir ahí, a Marcos 11, y vamos a ver cómo funciona esa ley de fe. Y esa ley de fe es algo tremendo, porque a través de esa ley de fe que yo la puse por obra, yo recibí mi sanidad de ese cáncer que me habían dicho que no iba a vivir. Marcos 11. En este capítulo de Marcos 11 vemos cómo esa ley funciona, porque primero vamos a ver que Jesús maldijo una higuera, una cosa, no una persona, una cosa, y esa higuera se secó. Eso está en Marcos 11, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús vino como hombre, a él le daba hambre, él lloraba, él se cansaba, él vino como hombre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le contestó a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. La higuera le habló: las cosas te hablan a ti. Cuando tienes dolor, tu cuerpo te habla y te dice: tengo dolor. Hay cosas que nos hablan y tú tienes que hablarle para atrás, como hizo Jesús. Jesús le habló a la higuera para atrás. Él vio que tenía hojas verdes, que significa que había fruto. Y cuando él fue a buscar una fruta para comer, no tenía nada. Una higuera que lo engañó. Y él maldijo esa higuera y siguió para Jerusalén. Esa noche pasaron por ahí y la higuera todavía estaba ahí. Pero en el versículo 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Demoró 24 horas. Él maldijo la higuera. La higuera en ese momento no parecía que nada ocurrió. Cuando tú maldices un cáncer, como yo lo maldije, desde la raíz, se comenzó a secar. Pero yo no vi el resultado hasta 6 semanas después. El hacha está puesta a la raíz del árbol. Mateo 3:10. Cuando Jesús maldijo la higuera se secó desde la raíz, pero no se vio hasta 24 horas después. Versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ahora Jesús le enseña la ley de cómo se recibe de Dios. Respondiendo Jesús le dijo: tened la fe de Dios. Te está diciendo que uses la medida de fe que Él te ha dado y que la desarrolles para que tengas la fe de Dios. Y esta es la fe de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que le dijere a esta montaña, a esta enfermedad, a este dolor, a este tumor, a esta artritis, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Mira qué fácil es la ley de fe. Cualquiera, pero dice de cierto. Te digo que cuando él dice esa palabra cierto, es una palabra de pacto, que significa seguridad. Cierto, no hay duda. No puede haber duda porque es cierto, es verdad. Verdad. No puede fallar. Que cualquiera que esté oyendo estas palabras ahora, que le hablare a esa situación, esa enfermedad, a ese problema, y le dice: quítate y échate en el mar. Y no puede haber duda en tu corazón. Dice que no puede haber duda en tu corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga que será hecho. Ahí te dice 3 veces tienes que decir, una vez creer y 3 veces tienes que hablar. 3 veces más que creer tienes que hablar.
Tienes que hablarle a la montaña, tienes que hablarle a la situación, tienes que hablarle al problema. Le hablas en el nombre de Jesús. Ahí te está diciendo exactamente cómo funciona la ley de fe. Y el 24, que es impactante. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibes en ese momento y lo tienes. En el momento que yo ore al final de este programa, tú tienes que creer en ese momento que esa palabra que yo voy a enviar, tú la recibes y tienes lo que le has pedido. No lo vas a ver inmediatamente, lo tienes en tu espíritu. Y ahora es cuando tienes que pelear la buena batalla de la fe. Y la buena batalla de la fe se pelea dando gracias a Dios que ya has recibido tu sanidad y poniéndole acción correspondiente a tu fe. La fe no es solo creer, es actuar. Si tú crees esta palabra, tú vas a actuar de acuerdo a lo que esta palabra dice. Eso es lo que es la fe. No es solo creer. Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. Tú no puedes decir, yo creo la palabra de Dios si tú no la vives. Tú tienes que ponerle acción correspondiente a esa palabra. Y si tú haces exactamente lo que dice el versículo 23 y 24, y voy a tocar el 25 porque es importante, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mira qué importante es el perdón. El perdón. Hay muchas personas que no han perdonado y no reciben la sanidad. Yo ministro a muchas personas con ataques de enfermedades y muchas veces tienen que perdonar antes de que se manifieste la sanidad, porque esto es importante. Así que estamos viendo la ley de fe. Esta es la ley de fe. La ley de fe tú tienes que hablarle a esa montaña que puede ser como una higuera, como hizo Jesús, puede ser algo que esté estorbando tu vida. Tú le hablas a esa montaña con la palabra de Dios, con la promesa, tienes 7,000 y pico de promesas, y ese problema tiene que irse. Yo lo experimenté. Demoró, pero se fue. Demoró, pero se fue. Ahora es más fácil hablarle a los ataques, porque ya yo sé que tiene que irse, que no se puede quedar, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. El Señor ya te ha dado la medida de fe que tú necesitas. Eso está en Romanos 12:3, que le ha dado a cada persona la medida de fe que necesita cuando oyen la palabra para recibir al Señor. Ahora, ¿qué tú vas a hacer con esa medida de fe? La Biblia habla de una fe débil, de una fe fuerte, de una fe vencedora. Así que hay diferentes niveles de fe. Yo he hablado de esto antes, así que lo puedes buscar ahí en los programas de la medicina de Dios. Al principio, los principios, creo que las principios veces que hablé, una de ellas son los niveles de fe. Y ahí tú puedes ver que hay diferentes niveles de fe, que tú tienes que desarrollar tu fe a un nivel alto. Entonces, este capítulo 11 de Marcos te enseña exactamente cómo funciona la fe de Dios. La fe de Dios. Ahora, quiero hablar de la voz de tu fe. Estas son cosas que son importantes para ti. Cuando tu corazón no está lleno de la palabra, la fuerza de fe falla. Cuando tu corazón, tu espíritu no está lleno de la palabra, la fuerza de fe falla. Palabras llenas de fe dominan la ley del pecado y de la muerte. Así que palabras llenas de fe que tú hablas constantemente, como nunca más
me toca a mí el cáncer. Yo digo eso 2 o 3 veces al día por 7 años, porque son palabras de fe, palabras con autoridad. Debemos rechazar palabras del reino de las tinieblas, palabras como a lo mejor, puede ser, quizás, estoy cansado, no puedo. Esas son palabras del reino de las tinieblas y Dios no acepta esas palabras. No son palabras de fe. La palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes que ejercer tu autoridad en el mundo espiritual. He hablado de la autoridad en los últimos 2 programas. Tienes que tomar autoridad sobre toda situación. En el nombre de Jesús, que es el nombre para tomar autoridad, y en ese nombre el diablo tiene que huir. Él fue vencido por la sangre del Cordero y la palabra de nuestra confesión, lo que nosotros decimos. Hemos sido trasladados al reino de Jesús, el reino de victoria, el reino de fe. Jesús más su cuerpo, más los ángeles dominan el reino de Satanás y sus demonios en el mundo espiritual. Así que estamos viendo aquí Jesús, su cuerpo, que somos nosotros, más los ángeles dominan el reino espiritual del diablo y sus demonios en el mundo espiritual. Él te ha dado autoridad y te ha dado una boca para que hables las palabras de fe y tomes autoridad sobre cada situación. Los ángeles están bajo tu autoridad, listos, esperando que tú hables palabras de Dios para que ellos se puedan mover. El Salmo 103:20 dice que ellos solo se mueven cuando tú hablas palabras de Dios. Inmediatamente que tú hablas palabras de Dios, ellos se mueven a protegerte, a proteger a tu familia, a lo que tú los envíes. Esa es la autoridad que tenemos nosotros. Entonces, nuestra confesión controla los poderes angelicales. Tú puedes enviar ángeles y tú puedes atar demonios. Esa autoridad la tienes tú y te pertenece. Es tuya. Entonces, la fe de Dios recibe las promesas. Hay tantas promesas para nosotros. Hay 7,430 y pico de promesas que están todas en la palabra de Dios, que te pertenecen a ti y a mí. Pero si nunca las buscamos, si no sabemos qué nos pertenece, ¿cómo vamos a recibir de Dios? Si Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece, mi pueblo está enfermo por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios, de las promesas de Dios. No le damos el tiempo suficiente a Dios para buscar las promesas y establecerlas en nuestra vida. Gloria a Dios. Entonces, la fe de Dios es creer en tu corazón que recibes la petición cuando oras. La oración de petición y súplica es la oración de fe. Cuando tú oras y tú vas al Padre alabándolo, bendiciendo y dándole gracias por las bendiciones que te has dado, y vas con una oración de fe, tú buscas la promesa. Tu palabra dice, Señor, que tú enviaste tu palabra y me sanó. Tu palabra dice, Señor, que Jesús se llevó mis enfermedades y mis dolores. Ahora, Señor, yo recibo por fe esa promesa que es mía y recibo mi sanidad. Y te doy gracias que yo lo creo, yo lo recibo y yo tengo mi sanidad y te doy gracias, Padre, que estoy sano. Esa es la oración de petición y súplica, la oración de fe. Y tú recibes esa promesa. Y aunque no la has visto inmediatamente, empiezas a darle gracias a Dios. Que ya esa promesa es tuya. Que ya tú tienes tu sanidad. Que tú le pones acción a esa promesa y no te quedas acostado en una cama. Que tú mueves tu cuerpo, haces algo para mostrarle a Dios que le estás poniendo acción correspondiente a tu fe. Para que la fe funcione. Y así es como recibimos de Dios.
recibimos de Dios. Así que creer es solo una parte, confesar y ponerle acción correspondiente tiene que ver con la fe de Dios. No es solo creer, no es solo creer. Para que tu confesión sea bíblica, tienes que creer en tu corazón lo que dice la palabra, hablarlo con tu boca. Sí, es bíblico guardar tu boca. Mira lo que dice Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Yo aprendí eso hace tiempo y ahora hablo menos de lo que yo hablaba antes. ¿Por qué? Porque el que guarda su boca, guarda su alma. Y el que habla muchas palabras, dice aquí que sus labios tendrán calamidad. Entonces es importante chequear las palabras que salen de nuestra boca. Lo que tú dices es importante, porque cuando la palabra de Dios mora en ti y la has leído y meditado en esa promesa, esa palabra está viva en tu corazón. Y cuando viene el ataque, el Espíritu Santo saca esa palabra de tu espíritu que has meditado, que has masticado y la usa para que el enemigo se vaya del ataque, sea lo que sea. La semana pasada yo hablé del nombre de Jesús, cómo yo usé ese nombre. Y los hombres que vinieron a atacarnos se fueron cuando mencioné ese nombre 2 veces. Mire qué autoridad tenemos nosotros. Y tienes autoridad igual con la enfermedad. Hablarle a la situación, que tiene que irse de tu cuerpo, que no se puede quedar en el nombre poderoso de Jesús. Así que Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. Yo medité en este versículo porque yo quería saber por qué Jesús dice, si permanecéis en mí, significa que estamos en Él, que estamos en Cristo. Esa parte ya la tenemos, pero la segunda parte es la parte que yo le pregunté al Señor qué significaba eso. Y mis palabras permanecen en vosotros. Eso es meditación de la palabra de Dios. Cuando tú te ves en esa palabra, cuando tú meditas en esa palabra y piensas en esa palabra y susurras esa palabra, significa que esa palabra estás meditando en ella y esa palabra ahora está en tu espíritu y como la has meditado es muy difícil que el diablo te la robe. Y cuando viene el ataque, el Espíritu Santo saca esa palabra. Cuando tú la hablas y se va la enfermedad. Lo experimenté. Y lo experimenté con el nombre de Jesús. Cuando trataron de robarme. Todo eso funciona. Por eso lo puedo hablar. Si yo no hubiera experimentado esto, no pudiera estar enseñando esto. Pero lo enseño con autoridad porque lo viví. Y sé que es verdad. Que esta palabra no puede fallar porque la palabra es Jesús. Y no puede fallar. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concede las peticiones de tu corazón. ¿Qué significa deleitarte en Él? Meditar en su palabra, pensar en Él, ver esa palabra terminada en tu vida, como diciendo, Él mismo tomó mis enfermedades y cargó mis dolores. Jesús mismo tomó mis enfermedades, no me pertenecen. Eso es meditar en la palabra. Pensar en eso, ver a Jesús en esa cruz, llevándose tus enfermedades. Oh, envió su palabra y me sanó. Gracias, Padre, que tú enviaste tu palabra a Cristo Jesús. La palabra viva y esa palabra me sanó. Eso es meditar en la palabra. Coger 1 o 2 versículos diarios y meditar en ellos y verte en esa palabra, tomarla para ti, cuando te estás bañando, cuando estás haciendo quehaceres en la casa, el tiempo que tengas, verte en esa palabra, establecer esa palabra bajita
Él mismo tomó mis enfermedades y cargó mis dolores. Gracias, Señor, que yo no llevo ni cargo lo que tú te llevaste por mí. Eso es lo que significa deleitarte en el Señor, deleitarte en su palabra. Así que gloria a Dios por eso. Isaías 43, 26, y yo quiero hablar de esto la semana que viene. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Este es el Señor diciéndote cómo tú puedes abogar tu caso con Él. Te dice, hazme recordar. ¿Qué dice mi palabra? Entremos en juicio. Eso es abogar el caso. Tú, con tu abogado defensor que es Jesús, vas delante de la corte del Dios Supremo, donde esté el acusador acusándote, el enemigo, y tú vas a abogar tu caso con el Señor. Siempre llevando las promesas en tu boca y estableciéndolas. Yo voy a tocar esto la semana que viene, cómo se hace cuando pasa una situación y uno ha confesado la palabra, uno lo ha establecido y nada ha ocurrido, entonces hay que ir como a la corte del cielo y abogar el caso con el Señor. Gloria a Dios. Por eso Dios te invita a que les recuerdes su palabra. Así que hemos hablado de la importancia de hablarle a la montaña, de cambiar tu manera de hablar y de tomar la autoridad que el Señor nos ha dado. Cosas importantes para hablarle a la montaña. Estas son cosas que van con Marcos 11, del 22 al 26. Tienes que tener denuedo. Tienes que tener confianza y denuedo. Si no tienes denuedo y no le hablas con autoridad en el nombre de Jesús, la montaña no se va. No se va. Una montaña es algo que lleva a lo mejor tiempo ahí. Tienes que hablarle con autoridad. En el nombre de Jesús, te hablo a ti enfermedad. Y te digo, quítate y échate en el mar. Así es como tienes tú que hablar. Habla la palabra de Dios, la promesa. Señor, tu palabra dice que tú enviaste tu palabra y me sanó. O, Señor, tu palabra dice que el Señor es mi pastor y nada me falta. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero es la misma ley espiritual para sanidad que para prosperidad, para tus hijos, para todo lo que tú necesitas de Dios. En este versículo no dice que ores a la montaña, que le hables a la montaña. Tú le tienes que hablar a la montaña. Hay tiempo para orar y tiempo para tomar autoridad y hablarle al problema. Tienes que creer que has recibido antes de ver la contesta manifestada. Y este es el área que muchos fallan. Porque cuando yo pasé por ese ataque de ese cáncer, a mí me pusieron las manos en un lugar para que yo recibiera mi sanidad. Abril 4. Demoró 6 semanas a que se fuera el tumor. Claro, era bien grande, pero yo le hablaba constantemente. Pero se tuvo que ir. No importa cuánto tiempo tú le hables a la situación, tiene que irse. Tiene que irse. Puede ser un mes, puede ser una semana, puede ser 2 días. No sé. Pero la situación tiene que cambiar si lo haces con autoridad y como te estoy dando estas instrucciones. Tú puedes orar al Señor, pero a la montaña tú le hablas. Tú le tienes que hablar. No sigas hablando del problema con tus amistades. Si lo haces, el problema engrandece y se pone peor. Y se pone peor. Cuando yo pasé por ese ataque, mi hija no permitía que nadie viniera a mi casa o que yo hablara por teléfono con nadie. No, te preguntan cómo estás. Tú no te dejas guiar por lo que tú sientes, tú te dejas guiar por lo que la palabra dice. Vamos a ver una fórmula para la fe que agrada a Dios, que es la fe de Dios. Estamos hablando de la fe de Dios. Siempre hay que hacer una demanda a tu fe.
una demanda a tu fe. Lo primero que yo hice fue buscar las promesas. Yo busqué 2 o 3 promesas nada más. Claro, yo leía 50 promesas todos los días de sanidad, pero yo meditaba en 2 o 3 promesas nada más. 2, medita y cree esa promesa. Esa parte es difícil, pero sí puedes hacerlo. No consideres las circunstancias contradictorias. El diablo va a poner la situación peor. Lo hizo conmigo. Después que me pusieron a mis manos, yo fui al médico y el tumor había crecido. Pero yo me mantuve en fe, sabiendo que yo había recibido mi sanidad en el espíritu, aunque no lo había visto. 4, alaba al Señor y da gracias por la promesa. Mucho alabar al Señor y mucho dar gracias a Dios. Gracias, Señor, que me has sanado. Yo te alabo, yo te bendigo, yo bendigo tu nombre. Yo te alabo, Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es como tienes que alabar a Dios. Esa es la fe de Dios. Vamos a ver la fe de Tomás, que es la fe del mundo. Cuando lo ves, lo crees. Esa es la fe del mundo. Eso no funciona con Dios. Cuando lo sientas, entonces sé que lo tienes. Esa es la fe del mundo. Tienes que verlo para saber que lo has recibido. Nosotros no. Nosotros lo creemos sin ver. Y después, a través de nuestra fe, lo traemos a este mundo físico. Sanidad divina es sanidad espiritual y se recibe a través de la palabra de Dios. Y tienes que tú apropiarte de esa sanidad, decir, eso es mío. Y no hay diablo ni demonio que me lo va a quitar. Tú recibes tu sanidad por fe. Cree, recibe y sabes que ya lo tienes. Tienes que tener ese punto de contacto. Esto lo toqué hace tiempo, pero lo quiero tocar otra vez. Tienes que tener determinación. En la historia que hay en Marcos, capítulo 5, versículo del 21 al 42, no lo voy a leer, pero es la historia de este hombre llamado Jairo, que era uno de los líderes de las sinagogas, un hombre próspero. Su hija estaba agonizando, a punto de morir. Yo me imagino que él le dijo a su esposa, mira, quédate aquí con la niña, yo voy a buscar a Jesús. Es la última oportunidad que tenemos para que esta niña reciba la sanidad. Fue a buscar a Jesús, empujó a través de las multitudes y se arrodilló a los pies de Jesús, pidiéndole que fuera con él a su casa y pusiera sus manos sobre su niña para que viviera. Y Jesús se fue con él. En camino a la casa de Jairo, viene esta mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre. Esta mujer era una mujer socialmente abajo. También empujó de atrás para poder llegar y tocar el manto de Jesús. Yo me imagino que esta mujer se tuvo que arrastrar. Una mujer con un flujo de sangre por 12 años está muy débil. Ella no le importó arrastrarse, salir a la calle, que no podía salir una mujer con un flujo de sangre. Y ella estaba buscando tocar el manto del borde, que es el manto de oración, que es el talit, que en esos flecos está el nombre y está la palabra de Dios. Así que esta mujer empujó de atrás para poder tocar el manto de Jesús. Ellos dijeron, Jairo dijo, ven a mi casa y pon tus manos sobre mi hija y ella vivirá. La mujer del flujo de sangre dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Ella decía eso constantemente. Si no es ahora, no es fe. La fe es ahora. Ellos determinaron cómo y cuándo fueron sanados, no Dios. Tú eres quien determina cuándo tú recibes tu sanidad, no Dios. Ya Él te la dio, ya Él la pagó. Ellos en ese momento controlaron el ministerio de Jesús.
Jairo causó que Jesús fuera con él a su casa. Y la mujer del flujo de sangre lo paró. Lo paró. Una vez que esas personas hablaron su fe, se callaron, no hablaron más. Esto es una lección para ti, para mí. Tú hablas tu fe, estableces y no te quejas y no le cuentas a nadie el problema, sino que empiezas a dar gracias a Dios y alabar al Señor. Y tú vas a ver que le has puesto una demanda a tu fe y recibes la sanidad que ya fue pagada en la cruz de Calvario. Y eso es cómo funciona la fe. Y algunas veces nos cuesta trabajo porque vivimos en este mundo y el mundo nos jala. Y la televisión, no oigas programas que hablen de medicinas, ni de enfermos, ni de personas enfermas. Eso no es bueno para ti si estás pasando por un ataque. La fe es tu sirviente. Mientras más fe tú desarrollas en tu vida, más rápido es la manifestación. La fe es un sirviente fiel y siempre funciona. Tu fe no tiene límites. La palabra de Dios y tu fe pueden hacer cualquier cosa, cualquiera de las 7,000 promesas que Jesús ya te ha dado. Alimenta tu fe y eso cancela tus dudas. Porque sí, el diablo te tira dudas a tu mente y te tira estrés, te tira temor, pero no recibas eso. No recibas eso. Por eso es importante escoger creer la palabra de Dios, porque la fe es una ley y una ley siempre funciona. Tenemos la ley de gravedad aquí en la tierra y esa ley siempre funciona. Las leyes espirituales son más poderosas que las leyes físicas. Yo he hablado antes del tiempo. El tiempo fue una creación de Dios y es temporal. El tiempo te ata para recibir de Dios. La fe es la única ley que supersede el tiempo. Tu fe para la tormenta. Una tormenta. Vamos a hablar de Jesús cuando él le habló a la tormenta en Marcos capítulo 4. Él había estado enseñando el día entero de la palabra del sembrador. Y dijo, crucemos al otro lado. Se montaron en el barco y Jesús se acostó a dormir. Y vino una tormenta y los discípulos le entró temor y despertaron a Jesús y les dijo, nos vamos a morir, mira esta tormenta. Y Jesús tomó autoridad sobre el viento y la tormenta se fue. Y les dijo a los discípulos, hombres de poca fe, ¿dónde está tu fe? Habían oído la enseñanza de la palabra del sembrador el día entero. Y cuando vino el problema, no tomaron autoridad. Mira qué importante es oír y oír y oír las enseñanzas para que eso llegue a tu espíritu y cuando venga el ataque puedas usar la fe que ya el Señor te dio porque la has desarrollado para poder venir en contra de la montaña que viene a atacarte. En otras palabras, el tiempo, si Satanás te trae al tiempo y la fe no es ahora, no recibes. Porque el tiempo, el médico te puede decir, en 6 semanas vas a recibir ya la completa recuperación. ¿Sabes que la fe puede acelerar el tiempo? Y en vez de 6 semanas, puede ser en 1 o 2 semanas, si tú empiezas a recibir por fe lo que ya el Señor te ha dado, la fe acelera el tiempo. El tiempo es el futuro, la fe es ahora. La fe es en el eterno, donde no hay tiempo. Por eso es que es ahora. Y es importante saber la diferencia. Porque Jesús dijo cuando Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Jesús aquí va al pasado, al tiempo de Moisés, y dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. La fe siempre es ahora. El Señor te dice, yo soy lo que tú necesitas ahora. Ahora, la fe siempre es ahora. Y esto es, yo sé que demora uno recibir esto, pero como yo lo tuve que vivir, yo lo aprendí. Y yo lo que quiero es que ustedes reciban esto para que sepan que la fe siempre funciona. Y Dios demanda que tú tengas fe. Tú no agradas a Dios si no tienes fe. Yo quería tocar la fe que prevalece, que es la fe de la mujer cananea. Esta era una fe tremenda, una fe que prevalece, una fe que no se dio por vencida. Está en Marcos 7, del 24 al 30. Levantándose de allí, se fue Jesús a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo Jesús, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Miren qué clase de fe tenía esta mujer, que Jesús le dijo, a ti no te pertenece el pan de los hijos, y tirárselo a los perros. La llamó perros, y ella no se insultó. Y ella dijo, sí, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa del Señor. Esa es la clase de fe que prevalece. La fe es siempre ahora. No digas a Dios que te sane, ya Él te sanó, ya Él lo hizo. Si no actúas en lo que crees, no recibes lo que estás esperando. Esta mujer no se dio por vencida. Esta mujer sabía que ella no tenía pacto, que ella no era judía, que ella era griega. Y Jesús le dice, yo no puedo darte el pan de los hijos con lo que yo tengo pacto y dárselo a los perrillos, a los gentiles. Y ella dijo, sí, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa del Señor. Esa es la clase de fe que prevalece. Ella se arrodilló, le pidió misericordia al Señor. Su hija tenía un demonio. Ella hacía lo que tenía que hacer para recibir liberación para su hija. Esa es la clase de fe que el Señor quiere que tú y yo tengamos. La fe es la prueba de las cosas que no vemos. Hay cosas que podemos oír y no ver. El viento, oímos el viento, pero no lo vemos. Para operar en fe hay que dejar el mundo de los 5 sentidos. No puedes tener fe usando los 5 sentidos. Hay otro reino en cual se recibe de Dios, que es el reino de los cielos, el reino de Dios, que siempre es ahora lo que tú necesites ahora. Esa es la fe de Dios. Esa es la ley de la fe de Dios. Bueno, yo ahora quiero orar. Quiero orar por toda persona que está pasando por un ataque de enfermedad, por dolores o por lo que sea. Proyecta tu fe. Si necesitas finanzas, es la misma ley espiritual. Yo voy a enviar la palabra. Y esa palabra corre velozmente por toda la tierra. Esa palabra te ha liberado, te ha prosperado, te ha sanado, te ha dado vida, te ha dado paz, te ha dado liberación. Así que cuando yo lo envíe, tú te agarras de esa promesa. Puede ser promesa para sanidad, puede ser el Señor es mi pastor y nada me falta. Eso cubre todo. Y esa palabra Jesús dice que la pone por obra ahora. Esa palabra está llena
no solo de vida, de unción, y corre velozmente y no regresa vacía. Padre, en el nombre de Jesús, yo ahora envío tu palabra que dice que enviaste tu palabra y los sanó, que tú enviaste tu palabra, los liberaste de cualquier cosa que ellos necesiten, Señor. Esa palabra corre velozmente ahora por toda la tierra, por todo Centroamérica, Suramérica, México, las islas del Caribe, todos los países de habla hispana, tocando y sanando y ministrando a toda persona con una necesidad. Mi Dios, en el nombre de Jesús, esa palabra tú la pones por obra ahora y está llena de vida y de unción. Y esa palabra no regresa vacía a ti. Señor, yo decreto que cada persona recibe de acuerdo a su fe y se agarran de esa palabra ahora y tienen lo que ya tú pagaste en la cruz de Calvario. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero que digas, gracias, Señor. Yo lo creo, yo lo recibo, yo tengo mi sanidad o mi prosperidad o lo que necesito. Te doy gracias ahora, Señor, y yo perdono si no he perdonado. Esos son los pasos que tenemos que tomar para recibir de Dios. Ahora, si tú nunca has recibido al Señor como tu Señor y Salvador, repite esta oración después de mí. Padre Celestial, vengo ante ti como pecador arrepentido. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó, y esa sangre que Él derramó ahora me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos y yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Y te doy gracias, Señor, que por fe soy salva, que he recibido ya mi salvación. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Estaremos aquí de nuevo el miércoles. Si usted necesita comunicarse conmigo, el email mío es el email mío es dialmagarcia@yahoo.com. Ahí me puede mandar cualquier pregunta o cualquier cosa que necesite saber y yo le contesto. Yo contesto todos los emails. Es www.dialmagarcia.yahoo.com. Gloria a Dios. Y ahora me despido y los dejo con la palabra de Dios y el Espíritu Santo y estar aquí de nuevo el miércoles que viene a las 8. Muchas bendiciones a todos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.